educativas. Hace casi 20 años que aborda la temática de la educación. Hoy se desempeña como coordinador del área de educación experiencial e innovación pedagógica del Colegio Tarbut. En 2016 fue seleccionado por la organización TED-Ed Internacional como uno de los 30 educadores innovadores a nivel mundial. Ha realizado numerosas capacitaciones, trabajos de consultoría y conferencias en temáticas de educación, tanto en Argentina como en el extranjero. Con ustedes, el licenciado Pablo Jaffe. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿se me escucha bien? Ok, bueno, ante todo, gracias por esa monárquica presentación, me conmovió. Le decía antes, fuera de cámara, que qué lindo sería llegar al laburo, ¿no? Y que te reciban así, con esa presentación, me parece que está buenísimo. Bueno, quiero agradecer a Marisa también y a la Municipalidad de Tigre por la convocatoria. Desde Pecmata es siempre un placer formar parte de espacios como estos, tratando de que en tiempos apacibles, en tiempos amigables, en tiempos más hostiles, en tiempos complejos e inciertos, lograr que la temática pedagógica esté en el centro de nuestras conversaciones, en el centro de nuestras agendas, así como lo está en el centro de nuestra identidad. Entonces, hacer del espacio público, hacer del espacio de encuentro, de los ágoras de nuestra sociedad, lugares donde podemos generar extensiones de nuestra identidad, es siempre un privilegio. Y teniendo en cuenta el momento del año que es, teniendo en cuenta la coyuntura, teniendo en cuenta el día de la semana y el horario que es, para mí es una inmensa sensación de gratificación poder compartir este tiempo con ustedes. Voy a compartir pantalla si no les molesta la irrupción. Tengo una presentación. Ahí está. Bueno, ¿esto se ve bien? ¿Se ve todo? Se ve bien, está con la columna esa del Ya margen lo saco. izquierdo. Quería Dale. verlos a ustedes como moviendo la cabeza, como que se veía bien y ahora lo saco. Bueno, muy bien. La charla, el espacio, el intercambio que vamos a tener hoy se centra en el eje de las escolaridades ilesas. Pero antes de avanzar sobre el contenido en sí, quiero hacer una especie de disclaimer o advertencia que tiene que ver con mi experiencia en espacios como estos. Pero bueno, o sea, más allá de lo que yo puedo llegar a decir específicamente, tengo un video que puede ilustrar el espíritu del mensaje que les quiero dar antes de empezar. ¿Tofu es queso? No, el tofu es queso. Es queso. ¿Qué tenés ahí? Nada, un cuadro. A ver. No se los puedo mostrar. ¿Por qué no? Porque es el cuadro más triste del mundo. A ver. Ok. Pasa. Es un gato con una piba. Es un gato con una piba. Ay, la piba. ¿Tofu es queso? No, el tofu es queso. Es queso. ¿Qué tenés ahí? ¿Tofu es queso? No, Bien. Bueno, es un mensaje sencillo. Yo voy a decir muchas cosas y voy a querer escuchar de ustedes muchas otras cosas más. Voy a explorar algunas temáticas que son importantes para mí, que son caras a mi corazón, que tienen que ver con lo que hago, tienen que ver con la experiencia que yo tuve. Y es importante que siempre tengamos en consideración que todo lo que voy a decir lo voy a decir desde ese lugar, desde esa experiencia, desde ese recorte y de esa construcción subjetiva. Y a veces cuando uno está escuchando a una otra persona,
tiene que ver también con procesos evolutivos a nivel civilización, de cómo nos hemos constituido de manera tribal, armando grupos de pertenencia y haciendo de otros actores antagónicos a nuestra existencia. Es que a veces cuando nos sentamos a escuchar a alguien, y más en temas contenciosos como es la educación, lo primero que nos solemos preguntar es: ¿en qué no estoy de acuerdo con lo que está diciendo esta persona? ¿De qué manera objeto? ¿De qué manera tengo una objeción? ¿De qué manera siento que tengo un reparo respecto de ese contenido? Y lo que quiero decir es que probablemente haya un montón de reparos y haya un montón de objeciones respecto de este recorte en particular, que no es más que un recorte que reivindica un tipo de experiencia. Y lo que quiero decir es que probablemente alguno de los casos que yo traiga no tiene nada que ver con lo que ocurre en sus instituciones. Lo que no quiere decir que no pueda estar ocurriendo en otras instituciones o en otras realidades o en otros sistemas. Tal como nos enseña la publicidad del Bafisi del 2000 algo, 2000 poquitos, que fue una de las mejores campañas publicitarias que hizo la creatividad argentina. Si no es para vos, no es para vos. Y no pasa nada, y está todo bien. Y están todos más que invitados a enriquecer el espacio con sus propios particularismos y con las propias experiencias que hacen de todos los temas de los que vamos a tratar de hablar hoy, temas afortunadamente y privilegiadamente matizados, diversos. Entonces, con esa advertencia, nos invito a escucharnos. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio que también predispone un poco para la actividad. Este es un ejercicio que invito a que hagan, es un pequeño viaje con la mente que vamos a hacer, y sepan que después de hacer este pequeño viaje con la mente, voy a pedir que alguno de ustedes diga algo. Y probablemente al servicio de hacer más eficiente el tiempo, yo elija nombres de personas, nombres que me suenen divertidos, y los voy a invitar a hablar. Así que más les vale hacer la consigna. Esta es una pequeña historia donde cada uno de ustedes es el protagonista. Así que los invito a pensar un segundo que están en el microcentro porteño o en los lugares donde vivan, la situación de mayor tránsito vehicular y de peatones que puedan imaginar. En un verano agobiante, están sudando, están vestidos de traje o de un vestido que no les deja respirar la piel, se chocan con la gente, están desesperados por encontrar algo de oxígeno, y miran que, dando un poquito vuelta a la esquina, hay un callejón que se va abriendo. Y van corriendo hacia ese callejón y finalmente pueden respirar un poco. Apoyan la espalda contra la pared, apoyan las palmas contra sus muslos, tratando de recuperar un poco el aire. Y se dan cuenta que al final de ese callejón hay algo que está brillando. Entonces van caminando con alta suspicacia a ese final, ese cul-de-sac, y encuentran un anillo dorado, reluciente en el piso. Entonces agarran el anillo, lo miran, y lo primero que piensan es: bueno, listo, me lo hago. Y se lo ponen. Y cuando se lo ponen se dan cuenta de que su mano desaparece. No solamente se dan cuenta que la mano desaparece, sino que se dan cuenta que todo el cuerpo desaparece. Ergo, son invisibles. Se sacan el anillo porque tienen miedo y miran que hay una inscripción adentro del anillo. La inscripción dice: duración 72 horas. Hacen las cuentas y dicen: bueno, probablemente lo que me está queriendo decir este anillo es que si me lo pongo, el encanto que tiene, la magia que genera, va a tener una duración de 72 horas, con lo cual tengo que aprovecharlo como corresponde. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer todos ahora es imaginarnos qué es lo que cada uno de ustedes haría
si por 72 horas fuera absolutamente invisible? Le voy a dar 30 segundos para pensar. ¿Qué cosas les gustaría hacer si fueran absolutamente invisibles? Y mientras tanto, voy a ir buscando los apellidos que me gustan, los nombres que me gustan para elegirlos para que hablen. Son invisibles, tienen 72 horas, nadie los ve, nadie puede ver absolutamente nada de lo que hacen. El mundo es 100% suyo. Voy a empezar con Celeste López, que está preguntándose por qué a mí, Porque a mí. Eh, Hay algo que siempre me apasiona mucho, que cuando voy caminando por ciertos lugares que no conozco y veo como casas que tienen como cierta parecido, que son barrios muy diferentes a los míos, y siempre me intriga ver cómo es por dentro esa estructura, cómo la decoran y demás. Así que creo que ingresaría a las casas a ver cómo han decorado y demás. Durante 3 días, por lo que tengo. O sea, vos tenés 72 horas, te internás en una de los palacetes lindos que hay por Villa No, Devoto. Recorro todo lo que pueda. Recorrer. Sí, Perfecto. Buenísimo. Obviamente, Claudio Di Giuseppe. Voy a querer que me diga algo. Yo sabía que cuando dijiste lo del apellido dije... Sí, me mató. Me encanta. No, mira, yo pensaba, no me imaginé nada en especial, pero me imaginaba que al ser invisible todos tenemos una idealización de lo invisible para ingresar a lo prohibido o a lo que no, a lo que no podemos ver, como no. Y a partir de ahí, bueno, me gustó el comentario de mi compañera docente de ingresar a casas que creo que sería algo así, ¿no? De ingresar a lugares que uno no tiene fácil acceso, o dinámicas políticas, o dinámicas de gente famosa, y entrar ahí y ver cómo se cocina todo, que lo que después nos dicen, y bueno, un poco de eso, ¿no? Es un trabajo de espionaje. Claro, re. Perfecto. Sí. Excelente. Sí. Para ese superpoder me parece que es totalmente ir a lo oculto, a lo tabú, para ese lado. Si me decís otro superpoder, bueno, capaz voy por otro lado, pero en ese caso... No, es este. ¿Vos crees que te dé otro superpoder para decir algo que te deje parado con virtuosidad, pero en realidad dijiste algo ilegal que no se puede hacer? Eso es lo que te hago una pregunta. ¿Vos es tu superpoder preferido, la invisibilidad? No sé si lo considero un superpoder, de hecho. Ah, ¿no? Ah. No sé. A ver. Literatura Tigre Mini, que parece un alias de un CBU. Yo no quería que me toque, che. Nadie quiere, nadie nunca quiere. Bueno, qué complejo. A mí, en este momento particular de mi vida, por lo que estoy atravesando, me gustaría que esas 72 horas de invisibilidad fueran permanentes, y las utilizaría para poder observar todo, los lugares, las personas, los animales, la naturaleza, desde distintos niveles, desde distintos ángulos, desde lo macro hasta lo micro, y simplemente observar para después poder
percibir de diferente manera aquello que desde nuestra realidad física percibimos de una única manera, y que tal vez desde la invisibilidad, al cambiar el observador, entonces podemos descubrir, experimentar otras cosas, o cambiar creencias o juicios, ¿no?, que tenemos acerca de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que recibimos de la información. Perfecto. En los sentidos. Clarísimo, clarísimo. Y me sirve los tres comentarios que hicieron bastante. En realidad, la pregunta o el ejercicio que yo les hago es una pregunta que tiene aproximadamente unos 2500 años de historia. Es una pregunta filosófica, es un ejercicio socrático, se llama el anillo de Giges, que es una pregunta que Glaucón, el hermano de Platón, le hace a Sócrates. Y hace el mismo ejercicio, y en realidad sobre lo que quieren debatir es sobre cuál es el origen del bien, cuál es el origen de la moralidad, cuál es el origen de la civilidad, de portarnos bien. Y en realidad la pregunta a lo que va es, ¿somos buenos porque nos miran o somos buenos porque somos buenos? ¿Cuál es el motivo por el cual elegimos comportarnos? ¿Tiene que ver con el temor al castigo social o tiene que ver con el deseo espiritual de virtud? Y por supuesto que la pregunta es súper compleja, y después, muchos siglos después, varios psicólogos sociales van a terminar concluyendo, muy recientemente, que tiene mucho más que ver con la necesidad de pertenecer a tribus y pertenecer a sociedades que te permitan protegerte y a los que puedas proteger para seguir sobreviviendo, que lo que tiene que ver con una innata necesidad de virtud. Ahora, a los efectos de este encuentro, lo que quisiera es que todos sintiéramos que tenemos un poco ese anillo puesto y que podemos opinar libremente y que no está en riesgo nuestra reputación y que no está en riesgo nuestra pertenencia y que no está en riesgo satisfacer la expectativa que nuestro colectivo tenga sobre nosotros. Porque nosotros podemos pertenecer a los colectivos más nobles del mundo. Ahora, no existen colectivos que no tengan expectativas de alta demanda y de alta presión. Entonces, quisiera que podamos repasar los conceptos que vamos a repasar, desembarazándonos un poco de los deberes ser que a veces revisten a la vocación docente. O sea, yo lo pinché un poco a Giuseppe por esto mismo, ¿no? Digo, es lo que en realidad ocurre cuando no nos ven, es que nos permitimos a nosotros evocar nuestros instintos más prohibidos socialmente. Por supuesto que la idea no es que nadie se vaya de boca en este encuentro. Ya Verónica dejó bien en claro cuáles son las reglas del partido. Pero sí que nos sintamos libres para poder decir qué es lo que queremos, pensamos, deseamos, necesitamos. Yo les voy a seguir pidiendo cosas, porque me dijeron a mí que dentro de las actividades de la Municipalidad de Tigre, la gente es muy proactiva, hace un montón de cosas, es hiper participativa, tiene ganas de hacer muchas cosas. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que para las próximas consignas tengan a mano una virome y una hoja para poder escribir cosas muy cortitas, de gran calidad, breve, bueno, 2 veces breve, eso. Vamos a jugar con 3 textos y 3 consignas. Y les voy a pedir que me ayuden con los textos. Vamos a empezar con el primer texto, que es de Elsa Bornemann, y le voy a pedir a Fabiana Allende que me ayude a leerlo. ¿Puede ser? Sí, cómo no. ¿Se ve bien? Hay un cuadro gris que medio que se agranda y se achica. Ahora. Ahí lo achiqué. Listo, ahí empezó. No somos irrompibles, Elsa Bornemann. Los cristales pueden quebrarse. A veces basta un leve golpe de abanico.
Las telas suelen desgarrarse al contacto de una diminuta astilla. Se rasgan los papeles, se rompen los plásticos, se rajan las maderas. Hasta las paredes se agrietan, tan firmes y sólidas como parecen. Y nosotros tampoco somos irrompibles. Nuestros huesos corren el riesgo de fracturarse. Nuestra piel puede herirse. También nuestro corazón, aunque siga funcionando como un reloj suizo y el médico nos asegure que estamos sanos. Cuidado, frágil, el corazón se daña muy fácilmente. Cuando oye un no redondo o un sí desganado, una especie de sí, y merecía un tintineante sí. Cuando lo engañan, cuando encuentra candados donde debía encontrar puertas abiertas, cuando es una rueda que gira solitaria día tras día, noche más noche, cuando entonces siente tirones desde arriba, por adelante, desde abajo, por detrás, o es un potrillito huérfano galopando dentro del pecho. Muchas gracias, Fabiana. No somos Gracias. irrompibles, Elsa Bornemann. ¿Cuál es la consigna? La consigna es esta. Siempre pensando en nuestras tareas, siempre pensando en nuestra vocación, siempre pensando en lo que implica de manera cotidiana ejercer nuestro ministerio, digamos, docente, quiero que completen esta frase. Quiero que imaginen que el título del poema, el título del texto, es la coronación de una frase anterior. ¿Vieron que uno a veces hace un planteo y corona el planteo con la frase? Como por ejemplo, mi hijo siempre me dice, cuando le trato de poner un buzo que quizás la parte del cuello le queda un poco más chica, y aprieto y que está encerrado, y qué sé yo, dice, no me pongas el buzo así, no soy irrompible. O cuando no me digas cosas tan feas, no soy irrompible. Quiero que en el micromundo de la tarea que ustedes cumplen, quiero que escriban qué es aquello que va, entre comillas, antes de declamar no soy irrompible. Yo después le voy a pedir a 2 o 3 que lean su escrito. Escríbanlo con la mayor libertad posible, pero sabiendo que quizás les pida. Y después igual si les pido y me dicen, mira, no se me canta, no lo hacen. Pero un poco la dinámica acá va a ser que lo podamos compartir entre nosotros. Dentro del mundo profesional, educativo, pedagógico, social, en el que ustedes se desenvuelven, ¿qué frase viene antes de no soy irrompible? Les doy 30 segunditos. Muy bien. Liliana Coxano, ¿cómo te va? ¿Está ahí Liliana? ¿Me escuchás, Liliana? Ahí se fue. ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Ah, Coxanowicz. Ah, ahí la... Veía la mitad de tu apellido. ¿Me escuchás, Liliana? Coxanowicz. Estás muteada, ¿eh? Ahí Marisa se la puedes mutear desde... A ver, Ahí está. ¿ahora sí? Perfecto. ¿Cómo te va? Ahora sí. Bueno, estaba intentando poner una frase o algo, pero creo que lo que quería poner, que no pude terminar de desarrollar, es
digamos, las demasiadas exigencias que tenemos en todas las situaciones, no solo profesionales, familiares, sociales, en todos los ámbitos. O sea, hay una sobreexigencia en todos los aspectos y no quiere decir esto más intensidad de trabajo o de actividad. A veces la mente está sobreexigida también cuando tiene que aceptar ciertas situaciones o formas de vida que no son las que nosotros usualmente haríamos o desearíamos hacer. Entonces, en este momento, inclusive con la pandemia, es como que hay demasiadas limitaciones para un montón de cuestiones, y yo creo que eso, o sea, cuando una persona tuvo limitaciones de pequeña, por ejemplo, por decirlo, creo que es muy largo, pero bueno, tuve 7 años pupila aislada de la sociedad. Entonces este aislamiento, que ya llevamos bastante tiempo, creo que siento yo que para mí me afectó mucho, porque no me agradan los aislamientos, no me agrada la falta de libertad, o sea, no importa si uno es invisible o no, pero que pueda decidir lo que hace. Y quizás eso es lo que yo digo como persona. Esa sobreexigencia de aislamiento o de diferentes formas de llevar la vida que llevamos, el trabajo, todo, la familia, todas las situaciones, y yo diría, no soy irrompible. Perfecto. David Ocampo, ¿estás por ahí? O sea, no te veo, así que no sé en qué andas, pero... Ahí estás, ¿cómo te va? ¿Estás por ahí? Sí, está. Hola. Ahí está, David, ¿qué haces? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Disculpen, me pasa que... Bueno, no, voy a ser breve yo. Estoy muy cansado, no soy irrompible. Perfecto. Mil gracias. ¿Alguien quiere compartir lo que escribió antes de pasar al segundo texto? Elizabeth. Y después Adriana. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo quería compartir lo que puse, porque puse enseño en pandemia, enseño, aprendo, enseño, no soy irrompible. Perfecto, mil gracias, Elizabeth. No, por favor. Adriana. Y después Gabriela. Bueno, yo puse frente a determinadas decisiones tomadas desde la superioridad, desde las personas que tienen poder, no soy irrompible. Muchísimas gracias. Gabriela. Bueno, a mí se me movió más, me parece que es un limbo existencial. Pareciera que fuéramos nosotros, pero es todo el mundo que está igual, ¿no? Y yo puse, no me dejes sin sueños, no me dejes sin ganas, no me dejes de ilusionarme por algo mejor. Quiero una señal, no soy irrompible. Precioso. Muchas gracias. Vamos a leer el segundo texto. Marisa Mambrín, ¿me ayudas a leer el segundo texto? El miedo a los hijos. Un día, Kafka escribió una carta al padre asentándole duros golpes. Después se publicó y fue aplaudida. En ese clima nos criamos, el de los padres culpables y el de los hijos absueltos a priori.
Y es cierto, los padres son culpables, culpables de hacerse culpables, culpables del miedo, el miedo a los hijos, culpables de usar ese miedo para eludir responsabilidades de educación, decisión, formación de valores, culpables de no ser padres o de serlo únicamente a la defensiva, pidiendo perdón, solicitando un mendrugo de cantidad comunicativa, comprendiendo demasiado cuando no comprenden nada. Jaime Muchísimas Barinco. gracias. Muchísimas gracias. Jaime Barinco, ahí está. Me faltan anteojos. Está chiquito No, la luz. estuvo impecable. La consigna es esta. Teniendo en cuenta la misma cosmovisión, es completar la frase, me da miedo que. O sin el qué, si le sirve a la redacción. Me da miedo. 30 segundos. Muy bien. Cata, ¿querés compartir? Hola, yo puse, ¿Qué haces? bien, puse que me da miedo lo desconocido. Perfecto. ¿Alguien quiere compartir? Que no fue bien la vez pasada. Rosario. Yo. Me da miedo quedarme estancada en algún momento de mi vida, que la vida se detenga. Eso. Tremendo. ¿Alguien más? Eri, ¿cómo va? Hola. A mí me da miedo no cumplir con mis propias expectativas y estándares. Con las mías, no las de los demás. Perfecto. Nada más. Gracias. Claudia. Buenas noches para todos. Me Buenas da miedo noches. que nos quiten las utopías. Precioso. Mil gracias. Bueno, último texto. Este lo leo yo porque me gusta mucho a mí. Y lo uso un montón. Le tengo que empezar a pagar a Pesetti, me parece. Con lo que muevas. Cuidado con lo que muevas, porque todo podría moverse. Cuidado donde apoyes tus manos, porque en todo podrías dejar tus huellas. Y no es que las huellas sean imborrables, pero son huellas. Cuidado en todo caso en donde quieras dejar tus marcas. Nada es inocente en el sentido de que no tenga consecuencias. Y no quisiera que las tuyas fueran tan inadvertidas, es decir, que hicieras como si no supieras si te pido que mires dónde te posas. Y que no pretendas que no sabías o no veías. Cuidado con lo que muevas, porque en todo podrías dejar tus huellas. Cuidado donde apoyes tus manos, porque todo podría moverse. Igual como sigue la vela al viento. Y no quisiera que digas que no querías que te siga, ni te sigan, habiendo fingido que no sabías cómo todo, hasta el aire virgen de los hielos, espera un movimiento. Ni hay luz sin sombra, ni voz sin consecuencia, igual que sigue la vela al viento, y la vida, la vela al viento, y la vida donde soples aliento. Por lo demás, adelante, por favor. Luis. La consigna acá es: a quien sea
que forme parte de su comunidad social, profesional, educativa, ¿a quién le gritarían cuidado con algo? Cuidado, cuidado con esto. 30 segundos. Muy bien. ¿Quién quiere compartir? A veces sale, a veces no sale. Ahí tengo manos. Gracias, Claudio. ¿Voy yo? Dale, dale, dale. Yo escribí cuidado con perder la vocación docente y transformarte en un simple trabajador de la educación. O sea, porque nada, en estos momentos y nadie está trabajando en condiciones ideales y bueno, a veces parece que estamos yendo a trabajar. En mi caso yo trabajo en colegios en Capital y bueno, no es la calidad educativa que uno pretende, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con ir y no dar todo, o bueno, igual, por más que uno quiera, a veces no puede, ¿no? En estos momentos, pero nada, cuidado con perder la vocación docente sería. Mil gracias. Me encantó. Gabriela. Bueno, yo trabajo en una escuela pública de la comunidad de San Fernando muy humilde. Entonces, lo que digo es, cuidado que no te dejen afuera sin derechos. Importantísimo. Gracias. Silvina. Yo escribí, cuidado con el desprecio al otro, la etiqueta fácil y la calumnia barata y artera. ¿Cómo termina? Que no entendí. Cuidado con el desprecio al otro, la etiqueta fácil y la calumnia barata y artera. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien último quiere aprovechar? ¿Se va el tren? Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por compartir, gracias por producir y gracias por poner de ustedes en el espacio. Sin dudas hay mucho adentro, la verdad. A mí me gustaría enfocarme en un sendero en particular que tiene como combustión parte de lo que ustedes fueron poniendo en estas últimas consignas. Quiero dibujar un tríptico situacional, coyuntural con ustedes. Me voy a ir poniendo un poquito más técnico, un poquito menos meloso, para que vayamos juntos tratando de construir algún insumo para llevarnos de acá. Tenemos 3 escenarios, tenemos 3 condicionantes, tenemos 3 metacoyunturas que nos condicionan. Por un lado tenemos ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo o es micrófono deslizado? Ok. Tenemos la pandemia. Flor, pero idea. Tenemos la pandemia por un lado. Claro. Tenemos en el segundo cuadro lo que sería un escrutinio, o sea, la escuela expuesta a un escrutinio social inmenso.
Y por último, la tercera parte del tríptico, tenemos al docente en su preocupación individual, en sus temores, en sus miedos, en sus angustias, en aquello que los abruma. Y quiero desagregar un poco cada uno de estos cuadros y qué es lo que implica. En el caso de la pandemia tenemos lo que es la incertidumbre sanitaria, la angustia que conlleva, la crisis de liderazgo, el liderazgo institucional, el liderazgo político. Supongo que no me tengo que extender demasiado en ese tema. La exposición social del rol de la escuela en este contexto. La polarización ideológica del vínculo de los equipos educadores respecto de cómo se metaboliza la situación sanitaria en cada institución. La discontinuidad pedagógica, quizás la víctima más profunda y terrible de este contexto. La crisis socioafectiva, también en el podio. Y por supuesto la crisis de los sentidos escolares. En el segundo cuadro, y esto no tiene que ver, o sea, cada cuadro, o sea, el primer cuadro es absolutamente coyuntural, los segundos dos cuadros tienen que ver con cuál ha sido la vida docente en las últimas décadas en nuestra región. Iba a pegar en la presentación, pero o sea, no sumaba demasiado. Un montón de titulares donde tenías por un lado, alumno le pega a un docente, madre le pega al docente, alumno y madre le pegan al docente, abuelo, abuela, madre, padre y padrino le pegan al docente. Lleno de noticias sobre eso. Agresiones físicas, agresiones simbólicas, judicialización de la dinámica escolar. Es decir, el juicio, la judicialización como herramienta, como primera reacción de cualquier dinámica escolar, ¿no? Ante cualquier esbozo de conflicto aparece la amenaza de la judicialización. La precarización de las condiciones laborales, la estigmatización mediática, los encorsetamientos presupuestarios. En tercer lugar, el tercer cuadro del tríptico son caudales excesivos de trabajo, como bien mencionaron, pertenencias demandantes, un poco hice mención antes, falta de reconocimientos e incentivos, miedo a las represalias, miedo a la frustración emocional del alumno. Y todo esto, junto, genera muchas veces en cada uno de los actores que tienen que ver con aquello que nosotros hacemos, que es la docencia y la educación, un reflejo de autoprotección. Que lo describo como síntoma simplemente. Y como un síntoma absolutamente entendible y en muchos casos justificado. Porque si expusiéramos toda nuestra carne en condiciones tan adversas, probablemente no lograríamos sobrevivir, no lograríamos poder cuidar de la paz y la convivencia dentro del interior de nuestras familias. Entonces hay un reflejo evolutivo a la autoprotección. Y quiero dejar bien en claro una y otra vez, en este contexto y en muchos otros contextos a lo largo de los últimos lustros de la educación argentina o décadas, la autoprotección es un reflejo absolutamente entendible y muchas veces necesario. Ahora, habiendo dicho eso, quiero traer la pregunta de qué desprotegemos cuando nos estamos protegiendo. Y esta pregunta no trata de generar falsas responsabilidades en los educadores. Solamente quiero describir un porcentaje de una realidad de la cual tenemos la responsabilidad de ser conscientes. Y lo que ocurre, lo que desprotegemos cuando estamos protegiéndonos, es que emergen lo que a mí me gusta llamar como escolaridades ilesas. Y para describir un poco lo que son las escolaridades ilesas, que muchas veces asociamos lo ileso a una consecuencia positiva, digo, que alguien no fue dañado en una situación particular. Pero este no es el caso. Nachito Leukowitz, que en paz descanse, un gran historiador y filósofo de la educación, me ayuda un poco a poner palabra y sentido a este término que me interesa desarrollar. Dice, precisamente llamamos galpones, lo que yo llamo escolaridades ilesas, él en parte lo llama galpón.
Llamamos galpones a lo que queda de las instituciones cuando ya no instituyen ni son instituidas. En condiciones de fluidez no tenemos la oposición entre lo que cambia y lo que permanece, la clásica oposición entre ser y devenir, sino la oposición acaso más dramática entre lo emergente y lo residual. El galpón es el residuo de la destitución. En un galpón, ninguno de los cuerpos que transitan por ahí comparten con otros la definición de la situación. Diría que si no comparten la definición de la situación con otros, no comparten nada. En un galpón, y acá va a ir un poquito más claro, en un galpón estamos amontonados pero no juntos. En un galpón la materia humana está localizada, el cuerpo humano está localizado, pero la subjetividad está deslocalizada. Más claramente, un galpón se parece más a un vagón de subte que a una escuela, con la diferencia de que en el vagón de subte no necesitamos instituir nada más que el tiempo de espera para llegar a nuestra estación. Podemos decir que un galpón es un vagón de subte que no lleva a ninguna parte, del que cuelga un cartel de institución. Las escolaridades ilesas son instancias o dimensiones o roles o escenas escolares que no transforman, no trascienden, no socializan, no aprenden, no liberan, sino que solamente, y en términos burdianos, reproducen. Solamente reproducen, y lo que más reproducen es a sí mismos. Ahora, otro disclaimer más. Esto de no ofender a nadie es un trabajo tiempo completo. Lo que quiero decir es, cuando hablamos de escolaridades ilesas, la escolaridad no es la escuela. Una escolaridad puede ser un recreo, una escolaridad es una materia, una escolaridad es el devenir de un único alumno. Puede ser un grupo una escolaridad, puede ser una escuela entera una escolaridad. Pero cuando estoy diciendo todas estas cosas que ocurren, no necesariamente me estoy refiriendo a instituciones enteras, ni me estoy refiriendo a ustedes, sino que me estoy refiriendo a posibles dimensiones. Y si no es para vos, no es para vos. Y si es para vos en un 9%, estoy contento. Para mí hay dos lógicas de escolaridades ilesas. La cautocéntrica, la que se centra en la cautela, y la inercial, la que es más acrítica. La que es más acrítica. Por lo tanto, digo inercial. La que está centrada en la cautela, podemos decir varias cosas. Se extranjerizan los procesos de subjetivación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquello que es nodal en la vida humana, que tiene que ver con los conflictos piagetianos que nos permiten pasar de un estadio a otro, que te rompan el corazón, que se te muera un abuelo, que te reten por cómo te portaste, que tengas una mala nota, que no cumplas una expectativa, que no entiendas un contenido, y toda la angustia, entre comillas, la frustración, todo el juego emocional que trae aparejado, se extranjeriza porque la expectativa que es al servicio de la cautela, que los alumnos no atraviesen ese vaivén emocional, porque se traduce en problemas. Se traduce en padres llamando, se traduce en chicos que hacen quizás grandes escándalos, en acusaciones, en negociaciones, en conflictos. Entonces se extranjeriza todo lo que tiene que ver con elementos que generen disonancias emocionales, se pone afuera de lo que es esperable que ocurra en la escuela. Se parametrizan los vínculos escolares en función de los peores escenarios. Esto no ocurre solamente en la escuela, ocurre en muchas de las sociedades organizadas que conocemos. A mí me pasó una vez que estaba en una plaza en otro país donde vive un familiar, fuimos a caminar y fuimos a esta plaza y está la zona de juegos. Este familiar tiene hijos, los chicos fueron a los juegos
Y estoy por pasar a la zona de los juegos y veo un cartel grande que dice, si usted no tiene hijos o si no viene acompañado de menores, no puede ingresar acá. Y me llamó la atención, es un espacio público, digo, ¿por qué tengo que tener la credencial de un hijo, de un menor, un sobrino, para poder estar en este espacio? Y entonces le pregunté a mi familia, le digo, ¿por qué? Bueno, por la pedofilia. ¿Cómo por la pedofilia? O sea que hay un cartel muy grande en la entrada de un parque de juegos, de una plaza, que está hecho en función de la peor de las peores de las expectativas humanas posibles. Y perdón, como si no hubiese abuso de padres a hijos, ¿no? O de familias. O sea, diría más, Es ridículo. la estadística habla de un 85% de abusos sexuales de menores son intrafamiliares. Pero más allá de eso, lo que a mí me parece que pernicioso de la situación es construir una sociedad que esté hecha en función de las peores expectativas humanas posibles. Y muchas veces la escuela o algunas escolaridades terminan siendo emergentes de esas expectativas, donde una excéntrica cautela lo que hace es tratar de evitar cualquier tipo de miseria posible. Lo que no saben esas normativas es que lo que evitan es mucho, mucho más que eso. Evitan vínculos enteros. Tercero, se establecen dispositivos en clave de servicio y o satisfacción familiar. Las decisiones pedagógicas muchas veces que tomamos en escolaridades ilesas son decisiones en las cuales lo que tratamos es de ver qué puede llegar a generar la reacción de mayor satisfacción servicial en la familia. Porque en caso de tener que tomar una decisión impopular, sabemos que nos vamos a tener que enfrentar a la carita de pocos amigos del familiar, del padre o madre, guardián o tutor, que venga a objetar nuestras decisiones. Y por último, no news is good news, que quiere decir, cuando no hay noticias, hay buenas noticias. Quiere decir, cuando no pasa nada, quiere decir que que estamos bien, estamos estables, mientras no pase nada, quiere decir que no hay problemas. Yo quiero decirles algo que me estoy avivando ahora. Por tener que tener la pantallita chica esta para no tapar todo, no estoy viendo si alguien me hace alguna pregunta. Marisa, ¿vos podés estar atenta a eso por si alguien quiere preguntar algo que yo no voy a ver la manita? Sí, nosotros es con Vero, estamos mirando. Si alguna pregunta, pueden usar el chat o levantar la mano. Les recordamos que en unos minutos más la charla va a ir terminando, pero siempre ponemos una encuesta al final antes de que se vayan y es importante que la contesten y algunos que las otras se tienen que ir yendo. Así que para que sepas eso, Pablo. Dale, perfecto. Meto quinta. La segunda lógica es la lógica inercial. La escolaridad ilesa inercial se parece solamente a sí misma. Su función es parecerse a una escuela. No saben exactamente bien por qué. Puede ser la escuela entera, puede ser una materia, puede ser un examen. El examen que necesite parecerse a un examen. Y que no estamos seguros por qué. Y no estamos seguros si es formativo o no. No establece o no aprovecha espacios de mejora, ritualiza sin logos ni etos, no me voy a extender en esto, pero logos son los sentidos, los etos son las misiones trascendentales de una institución. O sea, genera rituales estériles que no se preguntan por los sentidos ni se preguntan por cuáles son las trascendencias éticas de esos sentidos. Convierte los medios en fines, convierte los medios en los fines. Aquello que funciona como un medio para llegar a un alumno virtuoso, a un perfil de egresado interesante, a un aprendizaje crítico, a la construcción de una identidad sólida, aquello que sirve como medio para eso, tradicionalmente, lo terminamos convirtiendo en el fin mismo. Nosotros sabemos que a veces generamos situaciones medianamente estresantes para que los alumnos fortalezcan cierto carácter, puedan acostumbrarse a tener una vida donde ocurran cosas para las cuales quizás no necesariamente están preparados y esperamos que puedan, ¿cómo decirlo?, robustecer la piel de manera tal que puedan no padecer de una manera abrumadora una situación estresante. Ahora, no sé cuántos de nosotros tomamos exámenes teniendo en cuenta ese fin final. El examen mismo se convierte en el fin.
priorizar la estabilidad por sobre el aprendizaje. Voy a ir un poco más rápido con esto. Quiero contarles algo sobre los chicos. Los chicos son antifrágiles. Es una frase que acuña Nassim Taleb en 2002. Son antifrágiles. Hay sistemas que son antifrágiles. Y acá hay maní porque hay un experimento que se hizo para poder medir exactamente por qué cada vez había más niños que nacían con alergias al maní. Y en muchos países, especialmente países hiperdesarrollados, se están prohibiendo el maní en las escuelas, se prohíbe el maní en todos lados porque cada vez hay más chicos que son alérgicos al maní de manera mortal. Entonces, el experimento que se hizo acá es conseguir este snack, este chisito que tiene un poco de polvo de maní, y dárselos a recién nacidos. Y se lo dieron a un montón de recién nacidos y a otro grupo no se lo dieron. Y vuelven a estudiar a esos chicos después. Y del grupo de chicos a los que no les dieron la pequeña dosis de maní en polvito que venía en este chisito, el 18%, 17,5% terminó siendo alérgico al maní. Y a los chicos a los que sí les habían dado el polvo de maní, el porcentaje que termina siendo alérgico al maní es el 3%. Eso quiere decir que, al igual que nuestros huesos, al igual que nuestro sistema inmunológico, nosotros necesitamos estar expuestos a dosis controladas de peligro, a dosis controladas de desafío, a dosis controladas de daño para poder fortalecernos. Y una consecuencia terrible de la escolaridad ilesa basada en la lógica cautocéntrica es que debilitamos los sistemas cognitivos, emocionales e inmunológicos y óseos de nuestros alumnos. Nadie está diciendo que los juegos de las escuelas se tengan que ver así, porque la idea es que nadie se muera en la escuela. Pero todos recordamos que en nuestras escolaridades teníamos juegos que se parecían un poco a esto. Y estos eran juegos donde no nos íbamos a morir, pero sí eran juegos donde nos podíamos lastimar. ¿Y cuán importante es lastimarse? Cuán importante es lastimarse en muchos sentidos. Lo que uno se podía lastimar en este juego era una dosis controlada, era un raspón, era un esguince, era un llanto corto, era un poco de hielo en la secretaría para sentirse mejor y aliviar el chichón. Pero si yo me lastimo en el parque, puedo aprender y puedo dedicarme constantemente a tratar de no volver a lastimarme. Es mi única manera de aprender cuáles son las consecuencias de aquello que sucede cuando no controlo algunas variables. Es muy difícil lastimarse en estas plazas. Es muy difícil. Es muy difícil lastimarse en la cautela extrema. Hay un autor que se llama Jonathan Haidt que habla de 3 creencias peligrosas. La primera es: lo que no te mata te hace más débil. La segunda es: siempre confía en tus sentimientos. La tercera es: la vida es una batalla entre buenos y malos. Y nuestra excesiva cautela en las escolaridades ilesas nos invitan a creer fervientemente en esto. Que hay que hacer todo lo posible para que la gente no salga emocionalmente tocada. Hay que hacer todo lo posible para que la gente no salga físicamente desafiada. Siempre confía en tus sentimientos. Quiere decir que aquello que yo siento que me está pasando es lo que es y es indiscutible. Y que no puede ser puesto a prueba. Y que como son mis sentimientos son sagrados. Y que no forman parte del ring de la discusión donde puedo oponer diferentes perspectivas. La vida es una batalla entre los buenos y los malos. Las personas con las que yo desacuerdo son los malos. Esto ocurre mucho en docencia. Mucho más de lo que debería. Si somos los paladines de instituciones donde se valora la libertad de expresión, el libre intercambio de ideas, no estaríamos haciendo el mejor de los trabajos, convenciéndonos a nosotros mismos de que en definitiva la vida no es una batalla entre los buenísimos y los malísimos, sino que hay matices, hay opiniones. Entonces estas 3 creencias peligrosas son producto de la lógica cautocéntrica. Tenemos tanta cautela respecto de la protección de nuestros alumnos que no permitimos que les pase nada.
Respecto de la lógica, bueno, hay tres respuestas para la lógica cautocéntrica, que es, bueno, como dice Claudia Romero, generar una institución de carácter, que está hecha de tres elementos principales, muchos más, pero estos tres principales. Generar consensos y nortes pedagógicos consolidados. Sabemos de qué nos tratamos, sabemos a dónde queremos ir, sabemos cuáles son las decisiones pedagógicas que nos llevan hasta ahí. Y no hay discusión. Por supuesto que hay discusiones un montón al interior del equipo, pero tomamos decisiones. Nos tratamos acerca de algo. Tenemos una temática, tenemos algo que nos dirige. Verdades que creemos que nos ayudan como norte. 2. La habilidad y paciencia para diseñar procesos a mediano y a largo plazo. Somos muy cortoplacistas porque la cautela nos prohíbe imaginar las duras consecuencias de las decisiones que tomamos a favor del mediano y largo plazo. Es decir, que sabemos que podemos enojar a 10 padres, pero que le vamos a hacer bien a 100 si mantenemos cierto tipo de normativas, si mantenemos cierto tipo de integridad respecto de algunas temáticas. No nos animamos a pasar la frustración del enojo del corto plazo. Y la última es la tectonicidad, que es un concepto de la arquitectura, la consistencia, integralidad y coherencia en la toma de decisiones, que tiene mucho que ver con el primer punto, que es somos esto, y la decisión que estoy tomando ahora y mañana y pasado tiene coherencia y cohesión con quien yo dije que soy 1 año atrás, 5 años atrás. Tengo que poder ver las decisiones que tomo y reconocer la escuela que estoy habitando. Respecto a la lógica inercial, y ya voy terminando y les pido disculpas por pasarme un poco, la lógica inercial, que ya la describí antes, tiene algunas soluciones también. Es el siniestramiento de la gramática escolar. Aquello que yo tengo... Siniestramiento es un psicoanalista que se llama Corman. Es un libro que escribe un libro, Consideraciones sobre la finalización del psicoanálisis, y utiliza siniestramiento no para hablar de lo siniestro, sino para hablar de lo extraño, de lo extranjero. Tengo que poder empezar a mirar las cosas que suceden en mi escuela con ojos de extranjerización, que me permitan ver la Matrix, entender que algo puedo cambiarle el orden, que algo no tiene por qué ser así, hacer preguntas mafaldísticas sobre cómo está armada mi escuela. 2. La variable socioafectiva como variable programática. Es importante tener en consideración la variable socioafectiva, pero no como algo a evitar y ni a cuidar en una bola de cristal, sino a planificarlo. Nosotros no incluimos variables socioafectivas en nuestras programaciones curriculares. En general hay habilidades y contenidos, pero ¿alguna vez empezamos a poner variables socioafectivas, accidentes geográficos emocionales que queremos que atraviesen nuestros alumnos en su desarrollo cognitivo? Probablemente no mucho. Y eso es una buena idea. Una pedagogía de los sentidos, en honor a Viktor Frankl, psicólogo, logoterapeuta. Estar todo el tiempo pensando en para qué sirven las cosas. Algunos de ustedes deben ser profesores de matemática. Y siempre me encuentro con la situación de los alumnos preguntándome ¿para qué sirve el logaritmo? ¿Para qué sirve el logaritmo? ¿Para qué sirve la función? Y siempre es un profesor de otra materia el que le termina diciendo, vos lo que estás haciendo es construyendo ladrillos lógicos en tu cerebro. Y estás permitiendo que el entendimiento de esta abstracción te facilite resolver problemas más complejos cuando sea más grande. Ahí están los sentidos pedagógicos que la lógica inercial no nos permite incluir en el currículo de nuestras materias. Y por último, educación en valores como epifenómeno del aprendizaje. El valor como punto de partida. ¿Cuál es el valor que quiero trabajar? ¿Cuál es el valor que quiero volver permeable a la identidad de mis alumnos? Y a partir de ahí los contenidos van a florecer por sí solos, porque la escuela trabaja contenidos y habilidades por naturaleza. Entonces, si partimos del valor, garantizo que vamos a llegar a los contenidos y las habilidades. Pero si partimos de los contenidos y las habilidades, no garantizo que vamos a llegar al valor. Yo inauguré en la institución donde trabajo el Departamento de Educación Experiencial, que es un área que se dedica a tratar de entender las gramáticas escolares en función de la intensidad de las experiencias que se adosan a las diferentes didácticas. Entonces lo que hago constantemente es reunirme con diferentes profesionales de institución que llevan adelante proyectos y adosar las variables que acabo de mencionar a la planificación curricular, a la secuencia didáctica.
Hay alguien en la institución que está bregando porque aquello que ocurre en la escuela tenga un sentido, tenga trascendencia ética, tenga la metacognición y tenga la comprensión de cuáles son las virtudes y las riquezas y las herramientas que pueden ser extraídos de esa experiencia. Y es un rol muy importante y es muy lindo que una escuela pueda tener el privilegio de pensar en ese sentido. Yo lo que les quiero decir es que muchas de las cosas que ustedes dijeron no son válidas. O sea, todas las cosas que dijeron son válidas. Y la situación emocional que describen es una situación emocional que es altamente desafiante en un contexto altamente desafiante. Y creo que aquello que se nos está pidiendo como docentes hoy en día es mucho, es muchísimo. Y no digo que haya que cubrir todas las balas, no digo que haya que salir a respuesta de todos los reclamos. Solamente quiero decir que emocionalmente somos muchísimo más fuertes de lo que creemos y que esto lo vamos a pasar y que cuando lo pasemos vamos a tener la robustez de carácter y la robustez emocional para poder enfrentar a las hipercautelas y a las inercias de nuestras prácticas o las prácticas de nuestros compañeros o de nuestras instituciones con preguntas que valgan la pena ser hechas. Yo les agradezco muchísimo la atención, la escucha, y si no hay tiempo para preguntas ahora, dejo mi total disposición, contacto y accesibilidad para que me pregunten lo que quieran, cuando quieran. Bueno, Pablo, hermosísima la charla, muy, muy interesante. Todos tienen el canal abierto del chat o pueden levantar la mano y habilitar el micrófono si quieren hacer alguna pregunta. Creo que ha sido muy claro en tu mirada y la verdad que nos lleva a reflexionar sobre qué hacemos, dónde estamos parados y qué pretendemos, ¿no? Y qué podemos mejorar o qué podemos cambiar, para qué estamos donde estamos y hacia dónde lo podemos conducir. La verdad que es una opinión personal y acá hemos sido 30 personas hoy escuchándote y hay alguien que nos está levantando la mano, así que antes, algunas personas tienen que irse, algunos participantes, antes de irse les pedimos que completen por favor, nos sirve mucho que nos completen el formulario, y tienen un diplomita para descargarse en cuanto a la asistencia a este encuentro. ¿Y qué más? Y de cualquier contacto, Mari. si alguno quiere el video, nos puede... ¿Qué? Sí, Pablo. Perdón, bueno, gracias Pablo por el espacio, súper enriquecedor y conmovedor. Solo quiero avisar que vamos a tener la suerte de tener a Pablo el jueves que viene también, entonces vamos a seguir pensando con él y que Sí. quizás hay preguntas que decanten para la próxima también, eso nomás. Podemos usar vínculos de comunicación a través de nuestro mail y nosotros se los hacemos llegar a Pablo, y si se quiere armar algún tipo de interacción previa, hablamos con Pablo, lo negociamos ahí entre el municipio y los Pablos, tratamos de armarlo, pero sí me parece que es una buena herramienta para poder preguntar, o si hay dudas, o si surgen, no sé, alguna cuestión que quieran hablar un poquito más o profundizar, cuenten con nuestras vías de comunicación y por ahí vamos evacuando dudas. La próxima charla es la comunicación en el aula, no sos vos, soy yo, pero bueno, eso después lo vemos y además van a recibir la información. Gabriela Podestá está levantando la mano, le damos la palabra. Gabriela, habilitate el micrófono si querés. Gabriela. ¿Se arrepintió? Ahí está, perfecto. No, lo que quería comentar es que esta charla llega en un momento como complicado, ¿no? Me parece que la escuela ya venía arrastrando, es una escuela que pareciera que no acompaña a los procesos de que va cambiando la sociedad, hace rato que está en crisis, y creo que, bueno, con la pandemia estalló una bomba de Hiroshima, ¿no? Más o menos, que de alguna forma creo que nos pone en crisis. Ahora,
Las crisis a veces uno permiten replantearnos muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, porque bueno, la pandemia ha traído muchas cosas, pero quizás estos espacios de enriquecimiento que uno va teniendo por los Zoom son espacios de reflexión que después, si estuviésemos en la cotidianidad, no los tenemos. Yo también a veces siento que nosotros los docentes somos las primeras resistencias que tenemos a los procesos de cambio, porque bueno, es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero bueno, venía a colación de que bueno, que hoy por hoy creo que es como un push que sacó esta pandemia de una crisis que ya traía el sistema y se agudizó porque bueno, vuelvo a decir, también es una educación con muchas desigualdades. Hay chicos que tienen conectividad y aparatos y otros que estamos trabajando sin nada, con chicos sin nada. Entonces, obviamente que son muchos los temas y que muchas veces cuando somos docentes y trabajamos en varias escuelas, es como que es un mundo de cosas que nos suceden, ¿no? Pero bueno, rescatando algo de la pandemia es esto, ¿no? Espacios que nos permiten por lo menos reflexionar, que yo estoy segura que si estuviésemos en actividad, esto no lo tendríamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy rico el comentario.